vengan a decir que no sabemos qué es la reforma, nosotros la hemos estudiado muy juiciosamente además. Tenemos muchos documentos sobre el tema, hemos dado los debates en escenarios institucionales como el Congreso, como el Senado, como los medios de comunicación y básicamente hemos descubierto que la reforma tributaria, para que todos y todas se lo lleven para la casita, se lo mentalicen pues, y que cuando estemos en la casa y su mamá le pregunte, oye, ¿por qué armaron ese verde allá en ese? Se le diga, mire, mamá, o mire, tía, nosotros marchamos por 3 puntos fundamentales que le afectan a usted y a mí. Le van a decir primero que todo que la reforma tributaria, que el SENA se protestó contra la reforma tributaria, porque la reforma tributaria en su artículo 39 crea un nuevo impuesto en Colombia y elimina otro impuesto. Elimina el primer impuesto que se venía pagando desde 1957. Ese impuesto eran los parafiscales, que es lo que lo hemos escrito en los letreritos, ¿no? Los parafiscales se crean en el mismo momento en el que se crea el SENA. ¿Ya? ¿Qué pasó en ¿Quién era el presidente en 1957? Para ver cómo estamos. Pinilla. Camargo. Camargo. Gustavo Rojas Pinilla. Mire, compadre, para los abuelos, Gustavo Rojas Pinilla ha sido el único dictador que ha tenido, el dictador militar que ha tenido este país, el único dictador militar que ha tenido este país. Cuando se crea en 1957 el SENA, ¿qué sucede? Bueno, el gobierno nacional, en la junta militar de Gustavo Rojas Pinilla estaba empezando a tambalear, se estaba cayendo. Entonces se generó una cosa que se llamó el Gran Diálogo Nacional. Ese Gran Diálogo Nacional empezó a crear instituciones de carácter público que invirtieran en lo social, en los sectores más apartados y populares del país. Pero eso no lo hicieron los gobiernos, que eso no lo hizo ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador, que eran los partidos hegemónicos de la época, ustedes se acordarán la violencia liberal. Lo que pasó en ese momento fue que los trabajadores, nuestros abuelos, por eso es que cuando uno se para a decirles, cuando uno se para y cierra un SENA, lo primero que dice es que esto es de nuestros abuelos. Miren, los trabajadores salieron a marchar, hacían lo mismo que nosotros hacíamos acá, que hacemos acá. Salían y hacían lo mismo, y ¿sabes qué era lo que les decían el gobierno en ese Gran Diálogo Nacional? Que se creara una institución gratuita que le diera la posibilidad a los trabajadores y a sus hijos de estudiar de forma gratuita. Y en ese momento existía ya una institución que se llamaba el INCO. Cuando el gobierno nacional abre ese gran diálogo, abre el diálogo nacional, lo que hace el gobierno es crear el SENA. Entonces, cuando los trabajadores a través de movilizaciones le dicen que necesitan un instituto que le dé formación a los hijos de forma gratuita, se crea el SENA. Pero el gobierno nacional, ¿qué les dice a los trabajadores? Les dice, vea, ya tienen su institución, pero aquí hay un lío. Esa cosa es cara. Mantener el SENA es caro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Y lo primero que hizo el gobierno, siempre como hacen todos los gobiernos, es correrse cuando le hablan de plata. No le vamos a meter plata a eso, Entonces los trabajadores que le dijeron, vea, listo, nosotros vamos a poner el 2% de nuestro salario para que ese instituto de forma gratuita funcione. Y ese 2% es lo que se llaman parafiscales. Ese 2% que se pelearon nuestros abuelos en la calle es lo que se llama parafiscales. ¿Ya? Es ese 2% que se denomina legalmente el salario social de los trabajadores. El salario social de los trabajadores. O sea, los trabajadores decidieron sacar de su bolsillo lo que se podrían haber comprado. Ese 2% que les hubiera servido para hacer más mercado, para hacer más cosas, decidieron dárselo al SENA para que esta cosa funcionara. O sea, que primero, cuando les vengan a decir que es que el SENA es cuando muchas casos se lo dice la U, es que el SENA es un regalo de los hospitales Juan Manuel Santos. Puramente, el SENA no es un regalo de los empresarios, el SENA lo pagaron los trabajadores y lo siguen pagando los trabajadores desde el 57. Para comenzar es votando qué es eso de la parafiscalidad y la importancia de la lucha que han tenido los parafiscales en este país. O sea, hoy el gobierno nacional, como les veníamos contando, en la reforma tributaria, que para que se la lleven bien grabadita, como les decía el compañero, tiene 432 hojas, bien compleja. Además es pura econometría, o sea, es una cosa que los tecnócratas que les paga el gobierno nacional. Básicamente, en el artículo 39, como les venía comentando, dice una cosa, que
es grave para el SENA, y es que toda esa lucha que han venido dando nuestros abuelos y que dieron en el 57 para que se creara este instituto y que sacaron de su salario y que dejaron de hacer más mercado para formar este SENA, hoy lo que pretende el gobierno nacional es desmontar, quitarlo, y no se lo va a devolver a los trabajadores. O sea, ese 2% no va a ir para la plata de sus padres para que hagan más mercado, sino que sabe para qué va esa plata, para las empresas. Y es por eso que el gobierno nacional sale a decir que cuando usted le da más plata, cuando los empresarios tienen menos impuestos, cuando hay menos impuestos en el país, pues se va a crear más empleo, pura paja. En el 2002, cuando Uribe era presidente, el 28 de diciembre, para que también todos nos vayamos mentalizando cómo es que nos joden en este país, cuando todos pensábamos en barra, cuando todos pensábamos en las fiestas decembrinas, el gobierno nacional estaba pasando una nueva reforma, pero se llamó la reforma laboral, ¿ya? Esa reforma laboral que decía que todos los impuestos que pagaban en este país los empresarios se distribuían a la mitad. Esa misma reforma fue la que nos dejó el contrato laboral que actualmente el contrato actualmente tenemos, que nos paga el 75% cuando estamos en una empresa trabajando 8 horas diarias, limpiando baños, porque hacer lo que nos ponen a hacer, y eso es lo que sucede en este momento. O sea, bajo esa misma excusa el gobierno nacional ya acabó con los pocos derechos que tenían los trabajadores, y por eso es que es tan jodido conseguir trabajo en este país. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué significa? O sea, bueno, el gobierno nacional pretende hacer lo mismo con el mismo discurso, radicar la nueva reforma a la ley 30, la nueva reforma tributaria, que es la ley 160, el proyecto de ley 176, y lo hace de la misma forma que hizo. Mire, compadre, hay varias leyes que a nosotros nos han jodido la vida. La primera es la reforma laboral, que es la 169 de 2002. La segunda es la ley 1429 del año pasado, del 2010, que la radicaron también del año antepasado, que la radicaron en el 2010, que se llama la ley del primer empleo, que quiere decir que usted, por obtener su primer empleo como profesional, usted nunca va a devengar más de un salario, más de 800.000 pesos, ¿ya? Y eso ya está en marcha, hay mucha gente que ya está, nosotros salimos a marchar, también le quitó plata al SENA como un berraco, pero las movilizaciones no fueron lo suficientemente contundentes como para tomar esta reforma. Vea, ahora, para la gente que quería clase, aquí está la clase. Yo sé que está aburrido, le hemos dado historia, le hemos dado leyes, y queramos darle economía. Y vea, compas, ¿qué plantea básicamente la reforma tributaria? Para que todos se van a mencionar. El impuesto cree que esto lo que quiere es reemplazar a los parafiscales, quiere crear una nueva figura. O sea, que la plata del SENA ya no va a provenir del 2%, ese 2% de la nómina de todas las empresas del país, sino que la plata del SENA va a provenir de las ganancias de las empresas, de las rentas netas o de las utilidades netas de las empresas, como se llama en contabilidad. ¿Eso qué quiere decir, compañeros y compañeras? Pues primero, además que es un despejo, primero lo que quiere decir lo que sea con las ganancias. Mire, compadre, hay una cosa básica en la economía, que es que el mercado, el sistema, el capitalismo, nunca es estable. O sea, nunca es estable de forma permanente, sino que por el es decreciente de forma exponencial, sino que por el contrario, el mercado tiene crisis, el mercado tiene crisis. Es más, en este momento, el mundo está en una crisis económica y puede prender su televisor esta noche y ver qué está pasando en Grecia, que la gente está comiendo mierda en la calle, que también está movilizándose, que vienen armados allá atrás un trope y el berraco, van y miren en España, van y ustedes son los indignados, que allá también hay un poco de gente movilizándose, porque está en una crisis económica en Estados Unidos y en general en toda Europa. Esa crisis económica va a llegar a Colombia. Esa crisis económica va a llegar a Colombia y lo primero que va a afectar es la plata del SENA, que se crea sin eso cree. ¿Qué más? ¿Cómo ve el habla de la reforma para fiscal? ¿Ya está tomando receso? Compañeros, Seguimos. Entonces, eso es básicamente, compañeros y compañeras. Cuando mira, compa, cuando se vaya a crear ese impuesto, cuando se cree ese impuesto, se cree ya no va a ser el 2% para el SENA de las nóminas, sino va a ser tan solo el 1.66%. Nosotros presuponemos que para el próximo año, cuando empiece, o sea, esa ley empieza a regir el 1 de enero del 2013, el SENA dejamos pasar esa vaina que acaba. Mire, compadre, eso es así de sencillo.
el impuesto que ya no dice que va a ser sino el 1.76%. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 2.2 billones de pesos que se Mire, compa, de los 2.2 billones de pesos que recibió anualmente Sena, tanto lo vamos a entrar a la institución cerca de 360.000 millones de pesos. Y no lo decimos nosotros, compa, eso no lo decimos nosotros, eso ya salió a Socajas, eso ya salió el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, el que quería electrocutar a los estudiantes, no sé si ustedes vieron ese video, el que quería electrocutar a los, o sea, el más facho de este país, el más de derecha de este país, salió a decir que y el primo de Iván Cabal, que es el presidente de Colombia, que es Juan Manuel Santos. Ahora bien, ¿por qué tenemos que salir a darnos esta pela? Pues, parte, es así de sencillo. El SENA no es la primera institución que le van a hacer esto. Eso ya se le hicieron a muchas instituciones en este país. Mire, ejemplo por docena, parte. Telecom, en el año 2000, en 1990. En 1990 Telecom Telecom era una empresa pública, estatal, era la única forma de comunicación que se podía. O sea, usted iba a un pueblo por allá en Boyacá y toda la gente iba y llamaba de forma económica por teléfono fijo a Telecom. Y Telecom era el más barato y era el punto de encuentro además en los municipios del país. ¿Qué pasó con Telecom? Telecom existe. ¿Qué es Telecom ahora? Mire, Telecom es telefónico, Telecom es eso que ahora eso era Telecom. ¿Saben qué pasó? El gobierno nacional le entregó eso. Empecemos por eso. Movistar es una empresa internacional, es una empresa española y uno de los hombres más ricos del mundo. Igual que Comtel, que es de Carlos Slim, que por ayer estuvo aquí en Colombia. Y básicamente lo que hizo el gobierno nacional fue entregarle la posibilidad de que tenían los sectores populares de llamar de forma económica. O sea, la única forma que usted tenía de llamar de forma económica y acceder a las telecomunicaciones era a través de Telecom. Y eso se lo quitaron y ahora usted paga tarifas carísimas o mete a tener un pago de Movistar o en un postpago era que está medio pagarlo. Y eso fue lo que hicieron básicamente con las instituciones privadas, públicas. Ahora bien, es mucho más grave lo de Telecom porque además la gente ya no tiene acceso a internet. Porque en los sectores más pobres de este país, porque en los municipios no hay internet, pues porque no hay una empresa estatal que les lleve el internet allá. Esa es la gran brecha de inequidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la privatización de las instituciones públicas, la privatización de las instituciones públicas estatales, lo que termina generando es que las brechas de inequidad del país se extienden. Y cuando se extienden las brechas de inequidad, por antonomasia se crea la violencia. Cuando usted no tiene esperanza, cuando usted no cree que puede hacer nada más, cuando usted no tiene estudio, usted se vuelve el caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales o legales se los lleven a disparar. Es así de sencillo. Ya lo que estamos haciendo ahorita aquí en este momento en la calle, lo que estamos haciendo, no es solo por nosotros, no es solo porque a lo bien mañana podamos venir a estudiar, es porque en este país nos está hablando de esta violencia de mierda que cada día nos sigue matándonos entre nosotros mismos, que le invierten 26.6 millones de pesos al año, que le siguen metiendo tanques, que le siguen invirtiendo a esta maricada en invertir a la salud y a la educación. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que estamos haciendo, compañeros y compañeras. Es por eso, así de forma tranquila, que nos podemos comentar. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo en este momento no es solamente tomar las riendas de SENA, que es lo que estamos haciendo acá. Aquí en este SENA, en el SENA de la 30 con 1 de mayo, el 25 de octubre los estudiantes mandaron en los centros, es así de sencillo. Nosotros los estudiantes le mandamos en el SENA y hacemos lo que se nos dé la gana en el SENA. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo mismo, pero con todo el país. Esa es la explicación. Si quieren más cosas de la reforma tributaria, hay muchas más cosas. Podemos seguir hablando del IVA, podemos seguir hablando de el impuesto a la renta, que también se le pretende desmontar a los más ricos. Todo ese tipo de cosas, si quieren, las seguimos dialogando, pero están en la disposición, no vamos a seguir a movilizarnos. Fue un...
ese fue una breve reseña, por decirlo así, de lo que está pasando hoy aquí en el Sena Complejo Sur.